10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo especial de celebración de los primeros 10 años del programa Manizales ¿Cómo vamos? Agradecemos nuevamente a la Biblioteca Confa con quien estamos pudiendo realizar este tipo de ejercicios. Hoy la conversación es sobre movilidad. Les voy a presentar un poco más adelante a nuestro invitado, pero les anticipo, es el profesor Luis Acevedo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Pero antes de entrar en esa conversación, unas pequeñas cifras que permiten ambientar un poco aquello que está sucediendo sobre movilidad en la ciudad de Manizales. Datos significativos. 1. Cada vez más nos movemos menos en transporte público. Y ese es un dato que es muy importante y dependiendo desde qué perspectiva, inclusive puede ser alarmante, porque se supone que una ciudad, para que pueda ser sostenible, tiene que facilitar o generar las condiciones para que todos nos podamos mover libremente, pero también podamos hacer uso precisamente de lo público. Adelante, siguiente diapositiva. Otros datos que también pueden ser importantes, y es que en relación con el año 2021, sobre todo con el año 2020, hay una percepción generalizada de que los trayectos cada vez toman más tiempo. ¿Que en sí mismo esto es preocupante? No necesariamente, porque no quiere decir que una ciudad tiene una mejor movilidad en tanto tenga una mayor velocidad alcanzada. Sin embargo, el hecho de que cada vez estemos tomando más tiempo para nuestros trayectos, eso genera costos o consecuencias. Y es que si cada vez estamos más en movilidad, cada vez estamos menos compartiendo con otros o en las mismas actividades laborales. ¿Por qué no? Otro dato también importante que ya lo mencionamos, como cada vez nos estamos moviendo menos en transporte público, cada vez más se está utilizando sistemas de transporte privado. Así sea caminando, porque también es considerada una forma privada de movilizarse, pero cada vez más personas están utilizando el carro, en ocasiones también la bicicleta. La bicicleta en términos generales, tan solo el 2% de la población de Manizales la utiliza como medio habitual de transporte, no como medio recreativo, esa es otra conversación, como medio habitual de transporte. Estas son algunas cifras, no son todas. Hablemos un poco también de finanzas. Prácticamente del 100% de los recursos propios invertidos en términos de movilidad, aproximadamente el 93% de ellos en la ciudad se va en términos de infraestructura. ¿Cuánto entonces se está destinando para inversiones en términos más de campañas pedagógicas y culturales, que también son formas de aportar a la movilidad sostenible? Bueno, estas son algunas cifras que sirven de ambientación, pero permítanme ahora sí presentarles nuevamente a nuestro invitado. Como les decía, les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el profesor Luis Fernando Acevedo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Es arquitecto, es urbanista, es una persona muy involucrada también en discusiones de ciudad. Profesor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel, muchas gracias a ti por la invitación. Qué bueno sentarnos aquí a conversar sobre estos temas de movilidad en la ciudad que son cada vez más importantes y yo diría cada vez más críticos. Claro que sí, no, al contrario, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y por permitirnos conocer su voz para entender más de la movilidad. Una pregunta para arrancar, una pregunta de ambientación. Estas son algunas cifras, no son todas, ni siquiera son las más importantes, pero son algunas cifras que nos dan cuenta de algo que está sucediendo en movilidad. Una primera reacción o una primera lectura frente a la movilidad en la ciudad de Manizales. Bueno, no, las cifras nos dicen o nos retratan una parte de la realidad y esa parte de la realidad la hemos visto que tiene una lógica desde hace varios años. Es decir, estamos perdiendo calidad en la movilidad urbana. Básicamente diría yo porque no se han tomado las acciones adecuadas, necesarias. Estos son temas de largo plazo. Que no los resuelve una sola administración, pero que sí requieren un ejercicio colectivo, permanente, para poderlas resolver. Desafortunadamente, las acciones que hemos estado tomando son dispersas. Está muy bien que el cable aéreo vamos avanzando en nuevas líneas. Ese es un sistema sostenible, poco contaminante, pero si los separamos de los demás sistemas de transporte, no va a funcionar bien. La clave de todo esto y de una ciudad, digamos, sustentable en términos generales es que pueda ofrecerle al ciudadano el mayor número de ofertas de movilidad, pero integradas. Es decir, que a través de un solo pasaje, realmente un ciudadano en un determinado tiempo pueda moverse
por la ciudad. Entonces, eso haría que realmente el sistema funcione. No significa necesariamente que no necesitemos, por ejemplo, las busetas. A veces hay unas reacciones de ciertos sectores que dicen que si ampliamos otras ofertas de movilidad estamos atacando el sistema de busetas histórico de la ciudad. No, se trata básicamente es de que cada uno de esos sistemas cumpla una función determinada dentro de un sistema, por eso llamamos sistema integrado de transporte. Entonces creo que esa ausencia de avances importantes en ese sentido, y yo diría no hay una sola fórmula, dependiendo un poco de las posibilidades, capacidades y demás podemos intentar varias fórmulas, incluso sistemas híbridos, pero lo que no nos podemos perdonar es no avanzar. Y eso es lo que de pronto los ciudadanos estamos viendo, que realmente no hay avances significativos. La misma palabra sistema, como usted lo está diciendo, profesor, obliga a que tiene que ser algo articulado, ¿cierto? Algo que está conectado. Al igual que usted, coincidimos en que lo que se requiere también es tener cada vez más ofertas, por supuesto, de mejor calidad, pero a su vez articulada. Últimamente en la ciudad hay una gran fuerza, un gran impulso en términos de la bicicleta como medio habitual de transporte. Los datos que compartíamos previamente nos mostraban que a la fecha, según los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, al menos el 2% de la población la utiliza como medio habitual de transporte. Pero cuando hacemos un contraste, por ejemplo, con quienes caminan, nos damos cuenta que aproximadamente el 15% de la población camina como medio habitual de transporte. Entonces aquí la pregunta tiene que ver con, claro, la bicicleta, potenciarla, pero entender también que la lógica es integración de diferentes modos de transporte. Entonces quisiera que usted nos compartiera un poco la reflexión desde su punto de vista de la potencia o de la figura que tiene el peatón dentro de lo que significa una movilidad sostenible dentro de una ciudad como puede ser Manizales. Sí, a ver, yo creo que hago parte de ese 2% de ciudadanos que usan el transporte de la bicicleta como medio para movilizarme en la ciudad. Yo creo que es muy importante. Desafortunadamente, la cicloinfraestructura en la ciudad también está detenida. Teníamos una esperanza en esta administración pensando que este joven alcalde iba a avanzar muchísimo en temas de cicloinfraestructura. Han pasado 3 años y realmente no hay avances importantes. Si no tenemos una cicloinfraestructura no solamente técnicamente bien diseñada, porque creo que lo que hasta ahora se ha hecho no cumple esos requisitos técnicos, sino que además nos permita efectivamente conectar con otros sistemas de movilidad. Se han intentado hacer, por ejemplo, estas bandejas de los buses para que puedan cargar la bicicleta, pero realmente ha sido ejercicios fallidos en últimas. Se nos están deteriorando los parqueaderos de las bicicletas, en fin, son una serie de dificultades las que tenemos en ese sentido, y eso probablemente esté ocasionando que no se avance mucho más rápido. Sin embargo, creo que sí ha habido crecimiento importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte. Ahora, yo recuerdo que hace, no sé, tal vez una década, estábamos hablando de que los manizaleños y manizaleñas, un 30% caminaban. Y eso era una virtud de la ciudad. Es decir, la ciudad hay que caminarla. Pero para poderla caminar, también necesitamos planearla en función de esa estrategia. En Europa, por ejemplo, ya se ha vuelto muy famoso, especialmente en París, la idea de la ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos significa eso, que vamos a encontrar una serie de infraestructuras de apoyo en la ciudad que nos evitan que nos demoremos demasiado en encontrar esos servicios y que podamos hacerlo incluso caminando, ¿cierto? Eso es muy importante. Técnicamente en el urbanismo hemos hablado de la necesidad de crear unas centralidades urbanas, muchas centralidades urbanas en la ciudad, en los barrios, en primer lugar. ¿Para qué? Para que la gente en sus barrios no necesariamente tenga que ir al centro o al cable a hacer una consignación, por ejemplo. Puedan encontrar ese servicio
en sus barrios, en sus comunas. Y en general los servicios básicos que presta el Estado deberíamos tenerlos descentralizados para que efectivamente esa presión de movilidad vaya cediendo. Esos son, digamos, pequeñas acciones que se van complementando y que combinan planeación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura de movilidad, y todas ellas van haciendo que efectivamente vamos logrando el objetivo. Esas son cosas que no se logran de un día para otro. Pero sí creo que Manizales es una ciudad para caminar. Es una ciudad universitaria por excelencia, y eso significa que también debería tener los espacios públicos de suficiente calidad para eso. Y no los tenemos. Entonces, son muchos los retos que tenemos en ese sentido en materia de movilidad, que no es, insisto, solamente un tema de infraestructura. Es un tema de urbanismo, es un tema de descentralización, ¿cierto? Y de cultura, esencialmente. Entonces, faltan cosas por hacer. Bueno, usted está colocando para mí en todo lo que ha dicho, hay 3 puntos que quiero que profundicemos. Uno, me llama muchísimo la atención esa cifra que nos está dando de hace 10 años el 30% de la población caminaba y ahora, según estos estudios, el 15%. Primera pregunta, no sobre todo sobre los peatones, pero sí sobre ese contraste. ¿Qué contraste ve usted en términos de esa Manizales de hace 10 años y la Manizales de hoy en términos de movilidad? Claro. Avances, retrocesos, ¿qué giros hemos hecho? Quedémonos con esa antes de mencionarle las otras dos. ¿Cómo ve usted ese comparativo de 10 años antes y ahora cómo vamos? No, la percepción que tenemos como ciudadanos, eso habría que contrastarlo con las cifras, es que vemos una ciudad cada vez más congestionada y sobre todo en las horas pico. Este dato es muy interesante analizarlo porque el ciudadano común y corriente frente a ese imaginario inicial, lo primero que reacciona es necesitamos más vías. Y resulta que probablemente esa sea la peor estrategia. Hoy seguimos construyendo puentes y puentes. Yo digo que estamos migrando como a la ciudad puente, ¿no? Porque encontramos puentes por todas partes, cuando en el mundo se están derribando los puentes en función de lograr una mejor calidad de vida. Pero eso sucede básicamente por una razón, precisamente por la ausencia de política, pero también por una serie de imaginarios, y entramos en el campo de lo subjetivo, en donde al ciudadano común y corriente se le promueve la idea de que un indicador de estatus social es el vehículo privado, ¿cierto? Y ojalá una camioneta de alta gama. Esos son imaginarios que tenemos que ir superando también. Cuando uno va a Europa, uno ve a todos los sectores sociales montados en el sistema público de transporte, sin ningún inconveniente, ¿cierto? Y vemos también en Europa a unos peatones que tienen la prioridad sobre la vía. No es el vehículo el héroe, es el peatón, el héroe de la movilidad. Entonces, esos paradigmas tenemos que cambiarlos definitivamente. Ahora, yo creo que la pandemia particularmente incrementó mucho la idea de comprar sobre todo motos. Y eso está generando una problemática muy seria en la ciudad también, unos niveles de accidentalidad crecientes, porque todos esos medios de transporte están actuando sobre la misma vía, sin que estemos priorizando, ¿cierto? Cómo movilizarnos en la ciudad. Entonces sí, yo creo que la pandemia nos perjudicó bastante porque mucha gente se bajó del bus, también por el temor a los contagios. Completamente. Y prefirió comprar o vehículo o moto, o ambos. Entonces creo que eso hace mucho más urgente la necesidad de avanzar rápidamente en sistemas de movilidad eficientes. Hablemos del futuro, ¿cierto? En términos de, hay un contraste con esa Manizales de hace 10 años, pero si usted piensa y coloca sobre la mesa una movilidad sostenible desde la forma como usted la comprende, ¿cuáles considera usted que son los grandes retos que tenemos en esta década? ¿Cuáles son esas decisiones que deberíamos no aplazar más para lograr que cada vez la movilidad sea más sostenible dentro de nuestra ciudad? Sí, son un sistema de acciones sobre los cuales hay que ir actuando. La conectividad que debe tener, por ejemplo, el cable aéreo es muy importante.
en Manizales, además del cable aéreo, nos ha faltado hacer algo que hizo Medellín muy bien. Y es que debajo de las rutas del cable hizo toda una serie de intervenciones urbanísticas de las características de las escaleras eléctricas, por ejemplo. Una ciudad como la nuestra, con estas pendientes tan importantes, debería tener escaleras eléctricas como parte del sistema de movilidad y de calidad de vida, que vaya conectando con las estaciones, etcétera, ¿no? Las ciclorrutas no le podemos dar más aplazamiento a eso. Ahora, los mandatarios pareciera que pensaran solo en la avenida Santander y todo lo quieren concentrar sobre la avenida Santander. No, la ciudad tiene otras posibilidades. Y necesitamos actuar rápido porque, por ejemplo, he lamentado mucho que la avenida Kevin Ángel, que tenía un potencial impresionante para hacer una ciclorruta bordeando la quebrada Olivares, ya se nos perdió por efectos de la urbanización. De acuerdo. Entonces, si no actuamos en ese sentido, la urbanización sigue, pero necesitamos desde lo público actuar sobre esos temas. Y hay otras decisiones pues súper importantes y es cómo organizamos mejor el sistema actual. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo me soñaría un tranvía por la avenida Santander. Eso sería, digamos, el top de las decisiones. Pero incluso pienso que podríamos pensar en ciudades híbridas si eso fuera imposible de lograr. Y sistemas híbridos. ¿En qué sentido? En que el sistema de busetas, por ejemplo, podríamos organizarlo de tal manera que no todas las busetas o una gran parte de las busetas entren a la avenida Santander, ¿cierto? Sino que haya intermodalidad también entre las busetas que están del barrio y que llegan a la avenida Santander y nos ponen en la ruta de otro sistema. Y podríamos tener en el centro de la ciudad una ruta circular gratuita como parte del sistema para no meter las busetas al centro. Son una serie de iniciativas, por ejemplo, que podríamos tener dependiendo de las posibilidades y capacidades que como ciudad tengamos y también con decisiones nacionales que muchas veces dependen sobre todo de la capacidad de recursos en esa confluencia entre el Estado-Nación. Usted mencionaba hace poco también una reflexión respecto al espacio público, la cantidad de espacio público que tenemos. Y recuerdo mucho una cifra con corte a 2019, pero creo que sigue siendo muy actual, y es qué tanto espacio público nos queda a cada uno de nosotros como ciudadanos. Y el dato nos decía que era 7.25 metros cuadrados por habitante. En el comparativo nacional, una posición positiva, a medio camino desde el ideal de la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando uno tomaba ese dato y lo desagregaba territorialmente, se daba cuenta que ese 7.25 tenía muchos contrastes. Uno en particular, por ejemplo, Comuna San José. Claro. 0.3% la cantidad de espacio público por habitante. Con contraste, ecoturístico Cerro de Oro, 30. Claro. Entonces, una de las reflexiones que hacíamos desde Manizales Cómo Vamos es que una de las características del espacio público es la concentración. Eso lo pongo sobre la mesa porque creo que puede ser muy coherente con el argumento que usted está dando de desconcentrar, deslocalizar o dejar que todo, o tomando la metáfora de esa ciudad a los 15 minutos, pudiéramos tener cada vez más opciones de manera más inmediata. Porque eso tiene no solamente consecuencias en términos de movilidad, también son consecuencias económicas, claro. También son consecuencias en términos de qué puedo hacer yo o no puedo hacer yo en mi día a día. Entonces la pregunta para ir cerrando, profesor, es en términos de desconcentración de eso que llamamos como espacio público, ¿cuáles considera usted que podrían ser unas acciones interesantes que pudiéramos desarrollar en nuestra capital para avanzar en ese propósito? Sí, a ver, las cifras siempre hay que tomarlas con precaución. Básicamente porque, por eso que estás planteando, ¿no? Cuando las desagregamos, entonces empezamos a ver varias cosas que no nos ayudan a tener una mirada necesariamente objetiva, que pueden ser una especie de contentillo, digamos, para nosotros mismos. Uno es algo que yo he criticado y es que ese indicador ha subido porque hemos incorporado las laderas que resultan de las expansiones viales y eso pues no ayuda mucho realmente a tener una calidad del espacio público porque no lo podemos disfrutar. Lo otro tiene que ver con los
ecoparques, ¿cierto? Que son grandes extensiones de terreno que podríamos estar cualificando mucho más. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el Arenillo, es un ecoparque muy subutilizado, ¿cierto? Que podríamos estar usando mejor, con mejor infraestructura. Por supuesto, el bosque popular, ni se diga, tiene mejor infraestructura, pero se podría mejorar mucho más. Y estas reservas que tenemos inmediatas a la urbanización, que podíamos disfrutar mejor, con una mejor infraestructura, sin afectar el ecosistema. Pero yo creo que la gran opción, la gran alternativa, está en los barrios. Hay unas áreas en este momento en los barrios que se llaman áreas de cesión, que son lotes vacíos que un constructor entregó cuando desarrolló un barrio particular. Y el Estado o el gobierno nunca cualificaron ese espacio. Si nosotros empezáramos a cualificar esos espacios, y estamos hablando ahí que hay predios de 1, 2, 3 hectáreas en los barrios, pero que son en este momento simplemente lotes de engorde, que llamarían algunos. Si eso lo recuperáramos definitivamente para empezar a hacer la infraestructura de espacio público y la empezáramos a conectar, el espacio público le sucede lo mismo que al sistema integrado de transporte. Si no hay conectividad, se pierde mucho esa percepción de espacio público porque se ve aislada. Entonces necesitamos ir conectando. Y esas conexiones nos las dan, por ejemplo, las quebradas en la ciudad, ¿cierto? Las riberas de las quebradas pueden ser recuperadas también para un espacio, para un tipo de espacio público. Bueno, y así sucesivamente. Alamedas que construyamos de acceso a los barrios, o, por ejemplo, cómo podemos, a través de las escaleras eléctricas, sobre todo en aquellos barrios con mayores pendientes. Hoy tenemos escaleras normales que para una persona en condición de discapacidad o para una persona ya de edad resulta traumático. Entonces, ese tipo de infraestructuras empiezan a darnos calidad de vida, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. El espacio público es sobre todo calidad de vida. Es poder que las madres puedan llevar a sus hijos al colegio de manera tranquila, por aceras bien iluminadas, amplias, segregadas de la bicicleta, segregadas del vehículo, que los trabajadores puedan llegar incluso también por alamedas, eventualmente a las fábricas. Hoy tenemos un urbanismo industrial casi informal, ¿cierto? Cuando deberíamos tener un urbanismo industrial sólido que permita darle calidad de vida a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Entonces, el espacio público también funciona sistémicamente, y en los barrios sí que tenemos muchas posibilidades de trabajar en ese propósito, articulado con ese concepto que te hablaba ahora, las centralidades de barrio o las centralidades de comuna, más bien, ¿no? Que nos empiezan a descentralizar y a permitir que la ciudad pueda funcionar sin menos presiones viales, que es lo que estamos sintiendo cada vez más. Profesor, para conversar necesitamos más tiempo, más tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre movilidad. A todos ustedes que están con nosotros, pues por supuesto también por escucharnos, por vernos. Y los invitamos también a estar muy pendientes de los próximos especiales que vamos a estar generando desde Manizales Cómo Vamos, que nos van a permitir entender otras dimensiones de la calidad de vida que se expresa en la ciudad de Manizales. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Manizales Cómo Vamos por el trabajo que están desarrollando. Muy amable por la invitación. Hasta la próxima.